Hoy empezamos una saga después de nuestro recorrido por la Guerra Fría. Después de las guerras mundiales, la reconstrucción europea, la Guerra Fría, los 48 años que duró el conflicto, el carácter planetario que llegó a adquirir, después de la contemporaneidad de los sucesos que nos llevaron a la caída del muro de Berlín y al fin de la Guerra Fría y a la marcha gigantesca de la nueva China Han y a todo aquello que está ocurriendo en el mundo en la posguerra fría, nos vamos a trasladar de un contexto planetario y actual a un contexto mítico, geográficamente muy distinto, en los tiempos del frío y en los tiempos del hielo, que tiene su lugar y su momento en la península de Escandinavia, o sea, lo que conforma Suecia, Noruega, Finlandia y la parte de abajo Dinamarca, muchísimo más arriba de las Islas Británicas, mucho más arriba de los Países Bajos, mucho más arriba del continente europeo. Esta península escandinava alcanza a tomar en el globo terráqueo el círculo polar ártico. Se llega a la parte superior del planeta, o sea, la parte más arriba del planeta que ya va a dar al polo norte, y en la parte más arriba del planeta hay un último círculo que se llama el círculo polar ártico. Ese círculo polar ártico define nuestro relato. Ahí las noches son oscurísimas durante cierta época del año y hay otra época del año en que las noches no existen, en que se va por completo el oscurecer y no hay ningún tipo de noche, lo que se llaman las noches blancas, que empiezan en esos lugares. Son seres del frío, son seres del hielo. En realidad se les conoce con el nombre de los hombres de las bahías, que es lo que traduce la palabra vikingo. Vamos a empezar una mirada en esta época del fin de año por las tierras, las historias, las leyendas, las mitologías, las audacias de los pueblos vikingos, en el momento en que va terminando el 2006 con todas sus vicisitudes. Nosotros nos vamos para las sagas de los vikingos, para las Edas, para el Kalevala, para las mitologías, para las historias, para las cosmovisiones, para sus dioses. Vamos a ver cómo estos pueblos formaron muchas naciones europeas. Son como los abuelitos de los europeos, porque de ahí nacen Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. De ahí nace una parte importante de Inglaterra por la vía de los normandos, una parte importante de Francia por la misma vía de los normandos. De ahí son un montón de pueblos hermanos que son una derivación, y su mitología es una derivación de los pueblos vikingos. De ahí salen también los varegos, que van a mezclarse con los eslavos para formar la nación rusa. Y Rus es la tribu varega
que se va a aliar con los eslavos, y por eso el pueblo que van a componer de esta fusión se conocerá con el nombre de Rusia, el pueblo de Rus. Estos vikingos van a ser la matriz de una cantidad de países europeos y de una cantidad de lenguas en Europa y de alfabetos antiguos escritos en sus códigos sagrados. Estos pueblos son importantísimos en la matriz y en la creación de lo que va a ser Europa. Lo que pasa es que tienen una fama de guerreros, porque las historias de los vikingos las oímos a través de los pueblos que fueron atacados. Las sabimos a través de los ingleses, las escuchamos a través de los escoceses, a los que les pegaron una montada pero total, porque tenían un sistema de lagos y los vikingos simplemente se cargaban el barco al hombro y se metían por el lago, y allá le llegaban a los escoceses y les pegaban unas montadas terribles. Entonces, por eso, por los normandos, por la manera como asolaron a Francia, hasta que Francia les tuvo que poner un tate quieto con un pedazo de tierra que les dio, por la manera como incursionaron sobre los pueblos europeos, pero también los formaron, por las increíbles travesías como la de Eric el Rojo, que llegó a Groenlandia y llegó a América. Estos pueblos fueron conocidos como pueblos increíblemente guerreros, porque uno siempre tiene que tener en la historia en cuenta cuál es el jefe, digamos, la oficina de prensa desde donde le están contando a uno una historia. O sea, ¿quién está contando un relato? Entonces estos relatos los van a contar en gran medida los franceses y los ingleses, que son los pueblos que fueron atacados por los vikingos. Desde ese punto de vista, pues claro, ellos ven a Olafo diciéndole: Helga, voy a invadir Inglaterra, ¿qué quieres que te traiga? Entonces, pues lo ven de esa manera. Pero si usted lo ve desde el punto de vista escandinavo, o sea, desde el punto de vista de los vikingos, ellos llegaron a formar un acervo de civilización impresionante y un gran mundo con una cantidad de códigos, inclusive con una organización social bastante compleja, pues tanto que los eslavos se van a unir con los varegos, porque los varegos eran un pueblo increíblemente avanzado en su desarrollo social y político en esa época, y los eslavos todavía no lo eran. Por eso es que en el siglo IX se produce esa fusión que da lugar a la nación de Rusia. Ellos eran, digamos, en un momento dado, pueblos con un altísimo grado de evolución en su momento, y llegaron a ser dueños de los mares bálticos, de la Liga Hanseática, por donde empezaron un comercio impresionante que floreció durante muchos siglos, hasta que el descubrimiento de América convirtiera al mar Báltico y al Mediterráneo en mares interiores, y a la Liga Hanseática y a los pueblos mediterráneos y a los pueblos del Sahara en rutas olvidadas, porque el mundo interoceánico se tomaba entonces la navegación. Hasta ese momento ellos eran los dueños del balón, los dueños de la jugada de todo el norte de Europa, eran los vikingos. El siglo X fue suyo totalmente, fue una época de florecimiento muy grande, y los descendientes de esas civilizaciones vikingas, los habitantes de Escandinavia, son pueblos que han logrado un altísimo grado de civilización y de sociedades increíblemente complejas y refinadas, donde ha pasado de todo, desde la dinamita hasta el premio Nobel, pasando por la sirenita y pasando por las historias más increíbles de los pueblos de Escandinavia. Seres que aprendieron a manejar el frío, y en ese aprendizaje residió una parte fundamental de su conocimiento de la civilización. Seres que supieron manejar las corrientes, el frío, los mares más embravecidos, los climas más inhóspitos. En el extremo del mundo están los vikingos, y su relación con la geografía es tan visceral y tan delicada y tan profunda como lo que vimos en la época de los pueblos del desierto. Cuando nosotros estuvimos en el Medio Oriente, en nuestro relato, vimos que los pueblos de las arenas habían desarrollado una manera de supervivencia muy particular, porque era su adaptación a uno de los climas más hostiles de la tierra, que eran los 50 grados a la sombra de los grandes desiertos. Pues esto es todo lo contrario, son los 50 y los 40 grados bajo cero de los seres de hielo, que desde las cumbres, desde los techos nevados del planeta y de los polos, desarrollaron una civilización impresionante y poderosa. Ellos tienen una mitología que es fundamental,
porque esta mitología va a ser, por un lado, inspiradora de movimientos fundamentales en la historia del arte. Desde el punto de vista de la música y la ópera, esta mitología va a inspirar el universo wagneriano. Desde el punto de vista de la literatura, esta mitología, este orden cósmico, va a ser uno de los inspiradores, de las musas del romanticismo como movimiento literario. Y ya en el siglo XIX y ya en el siglo XX, todas estas sagas, todas estas historias van a ser fuente de inspiración para Tolkien y su creación del Señor de los Anillos. Tolkien, como subcreador, tomará de este mundo una parte fundamental de los seres que lo pueblan para llevarlos a la esfera mágica de esa Inglaterra mítica que va a crear a través de la saga del Señor de los Anillos y a través de las criaturas de los hobbits y todo eso que también van a ser parte, beben de las fuentes de esta impresionante mitología. Esta mitología está llena de referentes históricos, está llena, en todas partes hay referentes de estos. Es una mitología escandinava, una rama de la mitología escandinava son los germanos. Entonces la mitología germana es idéntica a la escandinava, hay algunos detalles, algunas diferencias, unas cositas u otras, pero básicamente es la misma, porque ellos son troncos, como lo que llamamos vikingos son hombres de las bahías. Entonces, hombres de las bahías, pues es un combo de gente que está en el mar, y que alrededor de su relación con el mar ha ido construyendo un modelo de sociedad. Entonces de ahí hay una cantidad de ramas. De esas ramas unas son los varegos, por ejemplo, que fueron los que fundarían la nación de Rusia, pero otras son los germanos. Y por eso la mitología germana está totalmente emparentada con la mitología escandinava, por eso es que se tocan, y de esa fusión y de esa mezcla y de ese acompañamiento de las dos mitologías es de donde Tolkien va con los elementos de la literatura y de la tradición celta, más los elementos germanos, más los elementos escandinavos en su acompañamiento, a crear una gran cantidad de los personajes, a inspirarse para hacer visibles estos mundos a través de su obra en El Señor de los Anillos. Entonces, muchos de estos elementos están ahora presentes en nuestra cultura. Los titanes, que fueron una parte fundamental de su creación del cosmos, uno de los titanes es Kraken, que en los 80s formaría parte de los cómics, y entre los 80s y los 90s también sería un grupo de rock colombiano, además, por lo demás bastante bueno. Entonces hay una cantidad de referencias en la vida cotidiana a toda esta cosmovisión tan rica que crearon estos pueblos. Entonces, una parte fundamental, su cosmovisión y sus geografías y su civilización, es lo que vamos a ver en todos estos programas, en el tiempo en que declina el 2006, en el tiempo en que termina la Guerra Fría y antes de arrancar a nuestro siguiente gran destino, que van a ser los pueblos de Norteamérica, que van a ser los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá, en un conjunto histórico que ha determinado la suerte de nuestro continente también. En este punto, en donde empiezan los fríos, porque en nuestro relato ya está nevando hace rato. Cada vez que estemos hablando de estos pueblos, allá está ya empezando a hacer un frío durísimo, durísimo, y la ventaja es que lo podemos contar desde una tierra donde las temperaturas nunca nos van a atormentar tanto así, porque habrá lluvias y habrá soles, pero nunca vientos tan terribles, ni habrá tempestades tan aterradoras como las que van llevando a los pueblos del mar, ni estarán sometidos a la impresionante fuerza de Boreas, el viento del norte, que es el que lleva y sacude el alma en las embarcaciones y las corrientes marítimas de los vikingos.
norte, es el hijo de Astreo, del Titán, y de Eos. La aurora fueron los padres de todos los vientos, y los hermanos de Boreas son Euro, Noto, Céfiro, los vientos del este, del sur y del oeste, y todos los demás vientos son hijos de los 4 hermanos. Y Boreas y Céfiro viven en las cavernas, en las montañas del norte, y todos estos vientos están en nuestro relato, y cuentan que, porque hay una cantidad de similitudes entre los orígenes de las mitologías escandinavas y una cantidad de alusiones de las mitologías griegas. Entonces cuentan de los 4 vientos que estaban al mando de Boreas, del viento del norte. Todos ellos estaban encadenados en una cueva y los tenían en una bolsa. Primero los habían tenido en una bolsa y los habían llevado los navegantes con la idea de que nunca los pudieran liberar. Y alguien no se aguantó, como suele suceder en estas cosas, y liberó la bolsa, y salieron los 4 vientos y soplaron por el mundo, y de esa manera estremecen las diferentes geografías, pero el más bravo de todos es Boreas. Pero para llegar a estos mundos, para llegar a estas penínsulas nórdicas, para llegar a entender estos seres gigantescos, estos seres de hielo, que han sabido dominar las tormentas y han sabido dominar todo lo que son las corrientes marítimas, su gran logro en la navegación era entender las corrientes. Las estrellas son dificilísimas de ver a esas alturas, por un lado. Por el otro lado, ellos no conocían la brújula, al parecer. Era el conocimiento de los vientos que tenían y de las corrientes lo que los hizo semejantes navegantes. Y eso pues les da un mérito poderosísimo, porque solamente para entender las corrientes de las zonas más tormentosas de la tierra y poder navegar por entre los peligros de esas impresionantes corrientes hasta darle la vuelta al mundo, que se la dieron, hace de estos hombres unos gigantes, de sus hermanos y de sus hijos, unos dignos descendientes de su padre Boreas. Entonces, estas historias empiezan, como todas las mitologías y como todas las cosmovisiones, empiezan en el momento en que existía la noche de los tiempos, en un abismo sin fin, en donde no había todavía una distinción del caos y de lo que era el orden. Y había países de nubes y nieblas, y había países de fuegos y de calor, y los calores y los hielos se fueron mezclando y fueron creando agujeros, y de las aguas surgió un gigante, Burín, y surgió Ymir, que era el padre de toda esta creación. Y ese padre, surgiendo al mismo tiempo que el padre, va a surgir una vaca que es Andumia, que es importantísima, porque ella va a ser la primera proveedora de alimento. Eso es fundamental, además, porque existen muchas entre los hindúes también. Ella va a llevar a Shiva. Es fundamental esta figura. Y de Burí va a haber una Odín, Bil y Ve, que son los 3 hermanos. Y esos 3 hermanos no van a aceptar ninguno la superioridad de Ymir. Y aún en el momento en que ellos no aceptan, porque ellos son los únicos que quieren crear el futuro, no aceptan el universo, que todavía no tiene una forma, pero ya no es la nada. Hay un punto intermedio en que se está formando el universo, y ellos no aceptan que Ymir sea el gran creador, o el que esté por encima de ellos. No lo aceptan, ni Odín, ni Bil, ni Ve, que son los haces. Aquí va a haber haces y aquí va a haber titanes, y ellos van a tener cada uno su lugar en el cosmos. Entonces, ante la no aceptación de esta superioridad, o de este dominio, de esta hegemonía, Ymir lo van a matar en una rebelión contra él. Y al rebelarlo y al matarlo, de la carne de él, de Ymir, sale la tierra, de los huesos salen las montañas, de los cabellos salen los bosques, del cráneo la bóveda celeste. Ellos beben en los cráneos esa bebida, ese brindis se llama skull. Skull significa cráneo. Ahí donde los ve uno tan supremamente bien puestecitos, el brindis que tienen es cráneo, skull. Y eso va creando la bóveda celeste. Del cerebro de él van a salir las nubes, de su sangre surgieron los mares, y así fue como empezó la vida. A partir del momento en que Ymir
es asesinado por la rebelión de sus 3 hijos o sus 3 descendientes, y con esto va creándose la Tierra. Entonces se va creando todo esto, y del océano van saliendo los titanes también. Estos titanes tienen unas formas muy parecidas a como los conciben los griegos. Esta mitología es posterior, ¿no? Pues los griegos están en el siglo VI y VIII antes de Cristo. Esta gente está en el siglo X después de Cristo. Entonces la influencia griega ya es muy grande. Entonces uno de los grandes titanes Okeanos tomó parte en la formación del caos y del mundo, que es Okeanos, y ese va a ser uno de los titanes. Y Okeanos también va a tener una parte fundamental en la formación del cosmos, va a ser uno de ellos, y va a haber Haces y va a haber titanes. Entonces los Haces son Odín y Bilibe, y los titanes son Okeanos, son Kraken, son varios de los grandes, son Atreo, y entre ellos se van creando, de ellos van saliendo también los vientos y la aurora, que es la doncella oscura, que es eternamente joven y es eternamente bella y es arrolladora, y como es tan hermosa, la van a marginar y solamente la dejan ver en el momento en que despunta el amanecer. Ella va a ser, digamos, una de las diosas fundamentales, pero solo aparece ahí, en el momento en que está el amanecer, pero siempre está rodeada de una gran belleza, y su juventud es eterna. Y entonces ella es el homenaje de la luna, es el punto en que despunta la luna con el sol, y ella va saliendo así. Entonces se va creando el mundo, y el mundo se va creando también al principio el mar, que es, digamos, como el punto fundamental de todo esto. Aquí estos son pueblos del mar, y el mar va a determinar toda su existencia. Ellos son los pueblos de las bahías, son los pueblos de los navegantes, y el mar se va a crear, pero el mar todavía no tenía sabores. Aún el mar era un agua que todavía no tenía sus formas. Entonces, mediante un molino, van a empezar a batirlo y a moverlo, y a batirlo y a moverlo de tal manera que se va mezclando con los bacalaos que se van hundiendo y con las olas que se van estrellando, y al mezclarse con la esencia de los bacalaos y con las olas que se están estrellando y con las mareas, el mar va a coger ese sabor salado, y así van empezando los mares que van a determinar toda la historia de los pueblos escandinavos, porque es allí donde el escenario típico de toda su formación del mundo está dado por los mares. El adelanto cósmico que hay hasta este momento, había un problema muy grave, había un silencio profundo. Las cosas existían, pero no tenían ningún tipo de sonoridad. Había un tiempo en que las aguas corrían, los vientos soplaban y golpeaban las costas, pero no existía el sonido. Entonces apareció Wainamoira, el mago que salió del océano, y empezó a tocar el arpa, y al tocar el arpa ordenó a los animales, a las plantas, a las nubes, al agua y al viento que eligieran el sonido favorito, lo que iba a ser su sonido de ahí en adelante. El viento eligió el estruendo de las botas del mago, pero el trueno lo había escogido antes. Por esa razón, el trueno es muchísimo más sonoro y más estruendoso que el viento, porque él ya se le había adelantado y había escogido esas botas.
Las aguas prefirieron sonidos más sutiles, prefirieron los sonidos del roce de las mangas del mago, y por eso se quedaron con el sonido del rocío sobre las copas de los árboles, sobre las hojas. Se quedaron con unos sonidos muchísimo más ligeros y más tibios y más evocadores. Cada uno fue escogiendo, según la naturaleza que quería, el tipo de sonido con el que se iba a identificar de ahí en adelante. Y hablan de cómo la diosa Ran quería dar fuego a todos estos que a todo este mundo, y sacó el fuego del magma del interior de la tierra. O sea, al interior de la tierra pues está la lava, ¿cierto? Está el fuego, y de ese interior de la tierra fue que ella sacó, en ese momento sacó el magma, y al hacerlo creó una tormenta poderosísima, porque quedó en ese momento el mar del norte quedó amenazado, porque justo enfrente de las costas del noreste de Noruega, que es la música de donde hemos estado escuchando canciones medievales noruegas, en el mar del norte hay un grupo de pequeñas islas que se llaman Lofoten, y en las profundidades era donde vivía la diosa del mar Egir, y su mujer Ram, el dios del mar Egir, y su mujer, pues los dos dioses del mar. Eran implacables, pero eran justos, y pasaban horas controlando los movimientos de las aguas marinas, y en realidad vivían como aburridos. Hay una época en que los dioses se aburren antes de inventar a los humanos, y donde solamente cuando se ponían a invitar a otros dioses de otros planetas a los banquetes, entonces venían los dioses de los ríos, de los bosques, del hielo, de las cascadas, y pasaban el día comiendo y cantando y bailando. Un día Agir pensó que incluso aquella diversión se estaba volviendo muy rutinaria, y que había que ponerle variedad, acción, suspenso, intriga, alguna vaina, porque eso así todo el tiempo ya estaba monótono. Entonces dijo, bueno, cambiemos los alimentos. Y le dijeron, bueno, pues chévere, buena idea, pero ¿cómo? Dice ella, podemos comerlos cocinados, en lugar de comerlos crudos. ¿Así? ¿Y cómo? Entonces, ¿tú sabes cómo? Y dice, no, todavía no, pero ya se me ocurrirá algo. Y se dio a la tarea de inventar cómo lo iba a hacer. Entonces, para cocer los alimentos pensó que necesitaba una olla grande. Como no tenía olla, lo hizo excavando un agujero entre las rocas del fondo marino. Cuando fue lo suficientemente profundo, pensó que necesitaba fuego para calentar el agua. Hizo un agujero más pequeño en el fondo del agujero grande, dentro del mayor, y llegó hasta el centro de la tierra. Ahí había un lago de llamas, y el calor encendía y se apagaba, y empezó a arder la cazuela de Ran. El agua empezó a hervir con gran velocidad, y la diosa se fue a buscar alimentos. Encontró crustáceos, moluscos, peces grandes. Esta gente come pescado, ¿no? Las dietas de ellos son bacalaos y arenques desde las épocas cósmicas. Sí, eso es, digamos, a qué horas agricultura es que esta gente tiene mucho tiempo de hielo. Entonces ella consiguió todos estos peces, los metió en la olla y esperó. Y luego habría de comprender que había que revolver la comida para que no se pegara en el fondo. Entonces decidió salir a la superficie, buscar una cuchara para poder remover, y pasó un barco, lo capturó, le arrancó el mástil y lo dejó partir, y con eso hizo la cuchara. Con el mástil empezó a revolver la comida, pero el movimiento circular terminó por rodear la olla, y la superficie formó un remolino gigantesco, de modo que se creó un embudo, y las aguas empezaron a hundirse con un fragor impresionante, y el remolino se empezó a arrastrar hacia el interior todo lo que encontraba. Entonces Ran vio como esta olla que ella había creado empezó a comerse los barcos, las naves y hasta una ballena. Las embarcaciones estaban atraídas con tanta fuerza que golpeaban las paredes de la olla y se rompían en pedazos y se metían en las llamas del centro de la tierra. Los animales se cocieron junto con todo lo demás, y cuando todo estuvo cocido ella le dio susto, dejó de revolver, y entonces desapareció el remolino hacia la superficie. Pero como a los dioses les había gustado el alimento y volvieron a prepararlos a modo de banquetes, hasta que se convirtió en una costumbre, es conocido en los mares del norte que esta costumbre que tienen los dioses de cocinar cuando se encuentran en los banquetes se llama Malestrom, la corriente que mata. Entonces cuando ellos se ponen a cocinar y hacen toda su parranda, todo su picnic,
es cuando se producen las corrientes más peligrosas que quiebran todos los barcos, que acaban con todo el mundo, y es que los dioses se están cocinando, se están haciendo un buen almuercito, porque sus fuerzas son impresionantes. Y cuando estábamos hablando del mago que le dio a cada uno la capacidad de un sonido, y cómo el trueno escogió el suyo, cómo el viento escogió el suyo, cómo el agua escogió el suyo, imagínense que hubo gente que no se puso las pilas, hubo quienes no reaccionaron con la debida rapidez, y cuando ya empezaron a ver la sonoridad, se dieron cuenta que ellos quedaron excluidos. Entonces todos escucharon, los animales, las plantas, el viento. Vainemón ordenó que cada uno eligiera el sonido, y cada uno lo fue escuchando, lo fue eligiendo, pero los peces se quedaron abriendo y cerrando la boca sin emitir ningún sonido. No se pusieron las pilas a tiempo para escoger su sonido favorito, y por eso son mudos. Y en el mar no se puede escuchar el sonido de ellos, solo se les ve abrir y cerrar la boca, porque en la repartición de los sonidos ellos no estuvieron lo suficientemente alertas y quedaron mudos, mientras el resto del universo es increíblemente sonoro en el mar. Entonces aquí se va creando una cosmovisión, y de esa cosmovisión van a salir los haces. Y de los haces va a salir Odín, y Odín es, digamos, por donde vamos a entrar en el relato. Se habla de mundos, se habla de este árbol que es el árbol de la sabiduría, que es el árbol Yggdrasil, que es el gran árbol de donde estaba originalmente puesto el mundo. Entonces se dice que en este árbol era donde estaba Odín, y que hay muchas versiones acerca de ese árbol. Hay un cuento, una historia que dice que ese árbol era el mundo, y que en la parte de arriba vivían los dioses, y que en la parte media vivían, fueron creándose de dos troncos. Iban una vez, Val y Vin, un poco aburridos, vieron un par de troncos, se pusieron a tallarlos, les quedaron divinos. Regio les quedaron esos troncos, y con unas formas tan maravillosas que les pareció que eran dignas de tener vida. Y de esas formas tan maravillosas que les pareció que eran dignas de tener vida, fue donde salieron el hombre y la mujer, que fueron una creación también de los haces en estos árboles de la sabiduría, y que vivieron en el punto medio de los árboles. Así crearon al hombre y la mujer, y decidieron que debían tener vida propia. Y van apareciendo los humanos, aquí van apareciendo todos los seres de la creación. Entonces cuentan que un día Odín, que además es una figura también trágica, estos dioses tienen connotaciones trágicas y algún día serán derrotados, en su sabiduría y en su capacidad para ver el futuro, porque es un hombre increíblemente, es un dios increíblemente curioso. Él supuso que era una pesada carga, entonces él se le representaban siempre con dos cuervos, que eran la memoria y el pensamiento, que eran sus ojos y sus oídos. Y él tenía una cantidad de proezas míticas, se disfrazaba de criaturas acuáticas y todo. Entonces un día, es una parte de la leyenda, dicen que él se colgó de las ramas de Yggdrasil, que es este árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría, durante 9 noches y 9 días. Que la imagen de Odín colgado de ese árbol es la que inspira el ahorcado en el tarot, en la figura del tarot. Odín no resistió el sufrimiento y murió, y empleó todas sus fuerzas para resucitar. Y cuando resucitó, trajo la sabiduría del más allá, que dejó reflejada en las runas. Y las runas, la palabra runa significa secreto, secreto y susurro. Son secretos y susurros que sugieren que se están hablando de otro tipo de miradas del mundo. Entonces son como poemas orales, y lo van a tener los escandinavos, y también en algún momento se van a encontrar con ellos los celtas. Son alfabetos y proceden de distintas culturas. El más usado de estos alfabetos es el que se llama Futhark, o el antiguo alfabeto. La palabra Futhark se compone de las 6 letras iniciales de las primeras 6 runas, de Feo, de Ur, de Thor, de Ansur, de Rat y de Ken, que son los que van empezando a dar la idea de cómo hacer este alfabeto. Aquí hay un nivel de adivinación, porque las runas contienen secretos. Dicen también que Odín las creó y empezó a dibujarlas, pero no las hizo rectas, sino un poquito curvas, porque las hizo con instrumentos que no eran completamente redondeados. Ellas no están redondeadas, y estos alfabetos van a aparecer hasta el año 700 después de Cristo,
en donde solo constan 16 runas. Entonces, estas primeras, que son los primeros grupos, Feo, la primera es la runa del ganado, de la alimentación, es la que representa la abundancia, es la que representa la dedicación y el trabajo. Ur es el ascenso, es un toro salvaje que se está extinguiendo y es parecido al bisonte americano, y en las tribus germánicas es la cacería, representa la superación de los retos personales, el descubrimiento de la propia personalidad a través de los cambios repentinos, normalmente positivos, que dan a dar ascensos y entradas. Thorn, la espina, la protección. De aquí vienen muchas palabras inglesas, por ejemplo, thorn, tal cual se usa como espina en inglés, porque el inglés como idioma es una lengua nórdica, tiene una cantidad de raíces de estos pueblos escandinavos. Entonces Thor, el gran protector, después vamos a hablar del martillo, que es el amuleto que está emparentado con la runa Thorn. No solamente llama la atención de los enemigos, sino que también está la runa de la autoindulgencia y de la ambición excesiva, y es la que advierte de las decisiones que son equivocadas. Es una runa, digamos, de protección, porque es una runa que le muestra cómo en un momento dado usted puede tomar decisiones equivocadas. Ansur es la runa de la comunicación, se parece muchísimo a la palabra answer, que significa respuesta. Esa la gobierna Mercurio, el mensajero de los dioses, y es la runa en la cual se entienden el profesor y el alumno. Es el manejo del aprendiz, es la prueba física y mental, es la mente que se abre a nuevas ideas, son las entrevistas de trabajo las que ayudan a esta runa. Rat es la runa del viaje, del carro. No solamente los viajes físicos, sino también los cambios en la percepción, los viajes interiores, la inminencia de los viajes, la libertad que produce los viajes. Es de la acción instantánea, es de las empresas repentinas. Cada una de estas runas representa una parte del universo, digamos, guardadas las proporciones como el I Ching, ¿me entienden? O sea, cada una de estas figuras representa una parte del cosmos. Ken es la antorcha, la recuperación, es una runa positiva que hace que se recupere la salud, que se complete la recuperación, que se puedan asociar los diferentes dioses. Esa poderes es la que da los poderes especiales, físicos, sexuales, y coincide, y es la runa de la comunicación también por esos mismos poderes. Goefu es el regalo, es la generosidad, es la acción, es el alma gemela que se encuentra en el amor, es el trabajo, es el aire que se respira en las buenas relaciones. Win es la alegría, y de ahí viene la palabra ganador, winning. Win es la que representa una buena suerte, una buena fortuna, una salud, una riqueza, una alegría, es la que evoca momentos placenteros, creatividad. Cada una de estas runas tiene un contenido de adivinación, pero a la vez es un alfabeto, es un lenguaje sagrado, es un lenguaje, digamos, cifrado, que va a traer Odín como uno de los prodigios de la sabiduría. Así se escribió y así se entendió el mundo hasta 1630 y pico, en que la Iglesia Católica prohibió los alfabetos rúnicos y la adivinación a través de las runas, pero hasta el siglo XIX todavía en Escandinavia se escribía de esta manera, y aún ahora, de otra forma, las runas se evocan para entender los misterios y los rumbos y descifrar la vida cotidiana de los seres humanos a través de este instrumento de la sabiduría que nos legó Odín. Antes de Asgard, que es como se llama la morada de los Ases. Es un tipo gigantesco, es como son los vikingos, es enorme, es un gran navegante, es un gran guerrero,
es terrible con la espada, conoce los hombres, es narrador de historias. Él fue el que le dio la vida también a los primeros seres humanos cuando iba con los otros dos hermanos soplando sobre los troncos que iban a la deriva, los troncos del fresno, que surgió el nombre del hombre, y del olmo de la primera mujer. Los enseñó a fabricar las armas, a construir los barcos con proa en forma de dragón, para poder emprender los viajes. Nosotros después vamos a ver cuál es el misterio de estos barcos y qué significan los mascarones de proa, cuáles son los espíritus que hay ahí. Esa forma de dragón, y eso se los enseñó a ellos Odín, para poder emprender las conquistas y las exploraciones, y les enseñó a componer las sagas. Las sagas son narraciones orales de historias, son narraciones históricas, hechas de una manera rítmica, que le transmiten los dioses a los hombres. Odín es el que lo ve todo, porque él tiene dos cuerpos, que son Inhum y Munim, que significan el pensamiento y la memoria. Cada mañana los manda a volar para conocer el mundo de los vivos y de los muertos, y al anochecer regresan para contarle todo lo que han visto y todos los secretos de los hombres y de los espíritus. Odín es un dios que está en eterna búsqueda de la sabiduría, y sí, puede montar su caballo de 8 patas, transformarse en cualquier tipo de criatura, en gigante entre los gigantes. Aquí hay una cantidad de criaturas que son fundamentales. Aquí están los gigantes, están los gnomos, están los enanos, están los elfos. Es de aquí que salen, son de estos universos donde aparecen estas criaturas que después veríamos evocadas una y otra vez. Los gnomos, por ejemplo, están en todos lados. Entonces, él se puede mimetizar y tomar la forma de cada una de estas criaturas. Y cuando se mete con los humanos, asume la forma como de un viajero fatigado, humilde, para que los humanos no se prevengan, conversen con él y le puedan dar los secretos de su espíritu y revelar lo que realmente ocurre en su corazón, que es lo que siempre le interesa a Odín, que es saber qué pasa en el corazón de los hombres. Y él va creando todo este espectro para entender la razón de las cosas. Y alguna vez él sabe que va a haber una gran batalla, y por eso está preparando la Valhalla, que es ese lugar donde van los guerreros más heroicos del mundo, para que puedan estar con él en el último de los combates cósmicos. Odín, digamos, es el sabio, y su morada es la morada de Asgard. Pero él tiene un personaje, aquí hay unos personajes que son fundamentales. Thor, que es su hijo, que es el del martillo, y Loki, que es un dios travieso. Es un dios, un dios juguetón, entre juguetón y maligno, porque es casposísimo. Él, digamos, tiene una posibilidad entre lo lúdico y lo traidor. Entonces, estos dos personajes, Thor, que es la fidelidad, Thor, que es digamos, la lealtad, él está representando toda la lealtad a través del martillo. El martillo de Thor es lo que además se lo fabricaron los enanos. Y se lo fabricaron, entre otras cosas, por una apuesta que le hizo Thor, que le hizo Loki una vez, que le cortó las trenzas a una esposa de los dioses mientras dormía. Entonces le dijo a los enanos que hicieran unas trenzas de oro, y después le dijo a los enanos que ninguno era capaz de hacer algo mejor que ellos, y 2 de los enanos hicieron el martillo de Thor. Ese martillo de Thor, que está forjado, ese martillo tiene una connotación de guerra, pero de fidelidad también. Ese Thor es un tipo honesto, es un tipo de buen corazón, pero es ingenuo. Entonces, él es un gran guerrero. La táctica de él es arrojar ese martillo contra el enemigo. El martillo le encuentra el objeto del impacto, y después se devuelve a las manos de Thor. El martillo se encoge cuando llega a las manos de Thor. Es tan grande que lo tiene que coger con unos guantes de hierro. Ese martillo sella, por un lado, la fidelidad, es un símbolo de gran unión conyugal. Ese martillo es una manera de decir que esas uniones son verdaderas. Y los enanos que forjaron el martillo también forjaron el anillo, son los que forjan el anillo de poder. Y la figura de Thor con su martillo es una figura de fidelidad.
de Thor, por un lado, es un instrumento de guerra infalible que lo hace un poderosísimo guerrero, pero por el otro lado es un instrumento de lealtad y de fidelidad. Por eso Thor es el patrón de las bodas y de los contratos, y cuando la gente se compromete, cuando dos personas se comprometen, incluido un contrato matrimonial, él les presta su martillo a Mjolnir para que sobre el mítico martillo ellos juren. La ruptura de una promesa de estas es complicadísima porque está sellada por un pacto casi que de acero y de fidelidad. Entonces, este Thor, que es un personaje tan íntegro, ese es de lo que llaman de una sola pieza, pero él tiene un problema y es que es ingenuo y juzga a las personas por su cara. Digamos, él acepta a las personas porque las vio, le parecieron bonitas, le parecieron chéveres y ya se las va creyendo. Entonces, es fatal que Thor, siendo un héroe, pues siendo un dios tan poderoso, sea ingenuo, porque hay un personaje que estamos hablando que es Loki, y Loki es un personaje que todo el tiempo está metido en problemas. Todo el tiempo él engaña, él miente, él hace trampas, él reta, su vida es un solo lío. Y entonces por eso era que pues hace travesuras como cortarle a la esposa a Sif, a la esposa de Thor, cuando estaba dormida fue cuando le cortó las trenzas doradas, porque estas mujeres son de trenzas doradas. Entonces Thor, pues imagine, se le saltó la piedra y fue y le dijo a los enanos que le forjaran unas trenzas doradas, le quedaron maravillosas, y ya cuando se logró salvar de esa, entonces fue cuando le dijo fue ante los enanos orfebres y lo retó. Dijo que no podrían hacer nada más hermoso que esas trenzas. Entonces y que les apostaba el cuello además. Entonces Brock y Sidrin hicieron los trabajos de artesanía mágica y con ellos y les apostó que si ellos hacían algo más bonito le quitaban la cabeza. Entonces ellos, para demostrarle que podían hacer algo más bonito, hicieron el famoso martillo de Thor y el anillo de poder. Y ahí sí Loki quedaba en graves aprietos. Entonces él logra salvarse diciendo que le pueden quitar la cabeza pero no le pueden tocar el cuello. Entonces de esa manera logra que no lo decapiten, pero le cosen la boca para que no siga diciendo barbaridades. Sin embargo se logra zafar de eso y un día somete a Thor a una prueba terrible. Lo pone en uno de esos banquetes, lo pone a desafiar a 3 poderosos enemigos, a comer más que el fuego. Ahí lo pone a enfrentarse contra el fuego, contra el pensamiento y contra una anciana. Como Thor es tan poderoso y como es un muchacho y es un tremendo, pues le parece que ese desafío fácilmente lo puede superar. Y resulta que las 3 pruebas lo derrotan. Primero, nadie devora más que el fuego, porque el fuego lo devora todo. Segundo, nadie es más veloz que el pensamiento. Así que una carrera contra el pensamiento es una carrera perdida. Y la tercera, que es la que más lo va a desmoralizar, es que la anciana le gana porque ningún guerrero, ni aun los dioses, es más fuerte que el tiempo. Ningún guerrero puede derrotar la vejez. Y la anciana le demuestra que nadie escapa de la vejez y del tiempo. Y así, con la ingenuidad de Thor, con la sabiduría de Odín, con la sorna y la burla de Loki, y empezando a crear el mundo del Asgard y del Midgard, y entrando en el universo de los pueblos vikingos, desde sus cosmovisiones hasta sus hazañas por entre las corrientes y los mares, empezamos nuestra visita a las frías Escandinavias de los pueblos de las bahías. Entonces, desde los espacios del martillo de Thor, de la sabiduría de Odín, de la creación del cielo de Asgard, de los dioses que están empezando a surgir para ayudar a los pueblos del hielo, para enseñarles a ser navegantes, para construirles sus mascarones de proas, y lo lejos que van a llegar estos habitantes, y cómo van a conocer el mundo a través de los prodigios que Odín les dio, y cómo vamos a conocer a través de ellos toda la saga y las historias de sus héroes, de sus mitos y de su forjación como los abuelos de Europa. Desde ahí y a eso es a los que los estamos invitando en el momento en que vienen los fríos de las grandes estaciones y las nieves se están apoderando de los pueblos del hielo. Desde allí, en la narración, Diana Uribe,
En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.